Hola amigos, soy Carlos Jalife, el editor de Fastmag, y dada la popularidad que tuvo nuestro artículo de los 100 mejores de la historia en la edición de mayo de Fastmag, vamos a hacer una versión de cada una de las categorías, los mejores pilotos, los 10 mejores de cada una de las categorías. Los 10 mejores pilotos de resistencia. El número 10 es Piero Taruffi, italiano nacido en 1906. Primero fue campeón de motocicletas, tanto italiano como europeo, y destacó mucho porque implantó récords mundiales de resistencia de distintas categorías y clases. Corría desde el kilómetro hasta la hora y los imponía por tiempo o por distancia. Después brincó a los autos y ganó la Mille Miglia italiana en 1934 y 1938. Después vendría la guerra y él regresó a las pistas ya para 1950. Se impuso en 1951 en la carrera panamericana y luego ganó la apertura del Mundial de Fórmula 1 en 1952 con un Ferrari, pero nunca se enfocó por completo a los monoplazas. Ganó la Targa Florio en 1954 y de 7 participaciones quedó 5 veces en el podio. Ganó la Vuelta a Sicilia en 54 y 55, los 1000 kilómetros de Nürburgring en 56 y, aparte de haber ganado la Mille Miglia 2 veces antes de la guerra, se retiró tras ganarla en su última edición en 1957, a los 50 años de edad. A su retiro escribió La técnica de correr, el manual virtualmente que seguían todos los pilotos para saber cómo correr en competencias de velocidad y resistencia. Lo apodaban el zorro plateado. En noveno tenemos a Stefan Bellof, alemán nacido en 1957. Tuvo un paso breve por las pistas ya que fue campeón de karts en 1980 y se coronó en la Fórmula Ford 1600 alemana ese mismo año. Luego pasó a la Fórmula Ford 2000, a la Fórmula 2 europea y empezó a correr prototipos. En 1983, campeón con el trofeo Nürburgring sobre las demás escuadras y volantes alemanas, y eso le valió ser contratado por Porsche para el Mundial de Resistencia de 1984, además de que correría en Tyrrell en Fórmula 1, donde logró el podio aquel famoso en el Gran Premio de Mónaco en la lluvia atrás de Prost y Senna. En 1984, haciendo pareja con Derek Bell, fue campeón de resistencia, pero ganó gracias a que corrió un par de carreras con el equipo privado Brun cuando Porsche no quiso participar, y ganó tanto con John Watson como con Hans Jock, además de Bell, lo cual prueba que él era el piloto importante en la dupla. Ganó también el Deutsche Rennsportmeisterschaft, el campeonato alemán de prototipos, y en 85 refirmó con Tyrrell y con Brun para el WEC, en las fechas que no se empataban. Peleaba el campeonato cuando el 1 de septiembre en los 1000 kilómetros de Spa disputaba la punta con Jackie Ickx, entraron a Eau Rouge y en la salida chocaron. Ahí quedó la carrera del alemán, y hay una cosa que nos dice qué tan bueno pudo haber sido. En el Nordschleife del Nürburgring, que es el circuito más retador de toda la historia, 187 curvas, en 1983 en la calificación de los 1000 kilómetros, Stefan hizo una vuelta de 6 minutos, 1 segundo y 3 décimas para los 20.842 kilómetros del recorrido, a más de 202 kilómetros por hora en un Porsche 956. Nunca fue igualado, nunca fue superado por un auto de competencia formal. Sí habrá prototipos y autos eléctricos y otros, pero el potencial de Stefan Bellof lo determina que Ferrari lo tenía firmado para 1988. En el sitio número 8 tenemos un empate entre dos francoparlantes y además tetraganadores de Le Mans. Son de décadas distintas. El primero es Olivier Gendebien, belga, nacido en 1924, que inició como ralista después de la Segunda Guerra Mundial y debutó para Ferrari en Fórmula 1 y en prototipos, o sea en resistencia, en 1956. Ese año quedó tercero en las 24 horas de Le Mans, haciendo pareja con Maurice Trintignant, y luego logró algunos podios en Fórmula 1 y demás, pero realmente sus mejores actuaciones fueron en resistencia. Ganó la Tour de Sicilia en 57 y ganó por primera vez el Tour de Francia de autos. Ese año lo volvería a ganar 2 después. Ganó las 12 horas de Reims. En 58 ganó por primera vez en Le Mans. Lo hizo con Phil Hill y ganarían 3 veces en 58, 61 y 62. También ganó con Phil Hill en las 12 horas de Sebring en 59 y 61. Y en 1960 ganó, pero no con Ferrari, sino con Porsche en las 12 horas de Sebring, para que vieran que no era exclusivo. Cuando Ferrari no iba, él de todos modos corría y de todos modos ganaba, porque en Le Mans su otra victoria no fue con Phil Hill, sino con Paul Frère, por quien está nombrada una de las curvas de Spa. Ahí nos dice
precisamente que el importante siempre en sus duplas, por su talento conductivo y por su no exigirle a los autos más de lo que podían dar, era Olivier Gendebien. También ganó la Targa Florio en 58, en 61 y en 62, esta última vez con Ricardo Rodríguez y Willy Mairesse. Tras el final de la temporada de 62 se retiró porque quería ser un superviviente de las pistas. Demasiados de sus amigos se habían muerto y poco después de que se retira, Ricardo moriría. El otro es el francés Henri Pescarolo, que él nació en París en 1942 y destacó como campeón de Fórmula 3 de monoplazas europeos, y luego estuvo en el equipo de Matra, tanto de resistencia como de monoplazas en Fórmula 2, y empezó a correr en 1968 por primera vez en Le Mans las 24 horas, y las correría otras 32 veces para establecer un récord que no ha sido igualado, de 33 participaciones, la última de ellas en 1999. Ganó 3 veces seguidas entre 72 y 74, la primera de ellas con Graham Hill, que con eso consiguió su triple corona, el único que lo ha logrado. En 73 ganó y también le dio el título mundial a Matra, haciendo pareja con Gerard Larousse, y ganó también en 74. Entre 1969 y 99 ganó los 1000 kilómetros de Buenos Aires, de Austria, de Brands Hatch, de Dijon, de Spa, de Monza y de París. Ganó las 6 horas de Nürburgring, de Imola, de Vallelunga, de Kyalami, de Watkins Glen, las 10 horas de Suzuka, las 24 horas de Daytona y las 24 horas de Le Mans. Su última victoria en Le Mans entre todas estas fechas del Mundial de Resistencia fue en 1984 en un Porsche privado, aunque también ganó un par de veces en su clase, no el absoluto, en Le Mans, y luego fundó un equipo propio que ganó el título de la European Le Mans, podios en las 24 horas, y sigue siendo el máximo ganador local en la clásica de las 24 horas. Sitio 7, tenemos a Stirling Moss, probablemente el mejor que nunca se coronó en la Fórmula 1. Se inició en autos en 1948 y era muy versátil. Su primer triunfo, de hecho, lo logró en el Tourist Trophy en Irlanda en 1950 sobre un Jaguar, y ese año debutó en Fórmula 1. También ganó 16 grandes premios, pero nunca se coronaría en la Fórmula 1. En Autosport, su victoria principal y más recordada es la Mille Miglia de 55, cuando rompió todos los récords, cuando era navegado por Dennis Jenkinson, que fue, digamos, el que traía una libreta de ruta que no era una libreta, sino era un rollo de papel que iba desenrollando y que en el cual tenía apuntadas todas las curvas de esas 1000 millas de competencia. También ganó la Targa Florio ese mismo año y ganó carreras de resistencia en Buenos Aires, en el Nürburgring, Sebring, Reims, Caracas, y lo hacía con todo tipo de marcas porque fue con Jaguar, Aston Martin, Maserati, Mercedes y Oscar. También ganó el TT británico en Goodwood las últimas veces, pero 9 años, es el mayor ganador, y le dio en 1959 el título mundial a Aston Martin, aunque lo que siempre le faltó fueron las 24 horas de Le Mans, que nunca pudo ganar, igual que ese mundial de Fórmula 1. El número 6 es Phil Hill, campeón mundial de Fórmula 1 de 61, nacido en 1927 en Miami, pero californiano. Después de la Segunda Guerra Mundial, dejó los estudios para irse a estudiar en Jaguar como mecánico, aprendió mucho y regresó a California. Debutó en 1949 sobre un MG y ganó su primera carrera de 3 vueltas. Siguió corriendo, dominando la escena, y fue subcampeón de la Panamericana en 1954 con Richie Ginter, otro piloto de Fórmula 1, como navegante. Era muy exitoso porque era muy bueno mecánicamente, sabía lo que tenían los autos, sabía cómo oírlos y sabía cuándo apretar y cuándo darles descanso. Ganó el título de resistencia con Gendebien en 58 y ganaron las 24 horas de Le Mans, mismo triunfo que repetiría en 61 y 62 en batallas feroces con los hermanos Rodríguez. Triplicó triunfos en Sebring y ganó en Daytona, Buenos Aires, Nürburgring y otras fechas dentro y fuera del Mundial de Marcas. Corrió para Chaparral y con el auto ese del ala alta, el 2F, venció la última carrera en la que compitió, las 6 horas de Brands Hatch en 1967, con Mike Spence, también del Mundial de Resistencia, y se retiró. Una carrera magnífica que después siguió como restaurador, como juez en Pebble Beach del concurso de elegancia y personaje central del automovilismo estadounidense. 5. Derek Bell, otro inglés, nació en 1941. Tuvo su inicio en monoplazas, pero para 1970 ya era parte del equipo de Autosport de Ferrari, y en 71 pasó al equipo Wire como copiloto de Joe Seifert, con quien ganó la carrera
carrera inicial de la campaña en un Porsche 917. En 1972 tuvo un año incierto y en 73 regresó al equipo Golf y con Mirage ganaría las 24 horas de Le Mans por primera vez, haciendo pareja con Jack Hicks. Luego fue contratado por el equipo Alpine un par de años y para 1980 llegó al equipo oficial de Porsche. Con los germanos despegó su carrera y entre 81 y 88 quedó en el podio en las 24 horas de Le Mans, ganando 4 veces, 2 con Hicks y 2 con Stock y Holbert, 2 veces siendo segundo y 1 tercero, pero en 1984 no corrió porque los de Porsche boicotearon la clásica francesa. Ganó también las 24 horas de Daytona en 1986, 87 y 89 y aunque perdió el título mundial ante su copiloto Stefan Beloff en 1984, lo obtuvo en 85 y 86. Su carrera duró tanto que en 95 logró su podio final en Le Mans corriendo con su hijo Justin como copiloto. 4. Joe Siffert, suizo oriundo de Friburgo, nació en 1936 y fue campeón de motocross inicialmente en 1959, de ahí brincó a la Fórmula Junior y para 1962 estaba en la Fórmula 1 con escuadras privadas incluyendo la suya, la de Rob Walker y otras. Ganó un par de veces en Fórmula 1 en 68 y en 71 y fue un contendiente constante en la Fórmula 2. Porsche se lo llevó a su equipo de resistencia en 66 y les dio victorias de clase en Le Mans en 66 y 67. Y luego cuando los de Stuttgart crearon prototipos grandes para pelear el absoluto, ganó en Daytona, en Sebring y en Nürburgring en 68 y en 69 haciendo pareja con Brian Redknapp primordialmente y con otros pilotos les dio el título mundial que tanto ansiaban los germanos y fue campeón de pilotos. Añadió más triunfos en 70 y 71 con los Porsche 917 y 908 del equipo Wire, pero ahí estuvo un poco a la sombra de Pedro Rodríguez. Era tan reputado como piloto de resistencia que Porsche le pagaba su asiento de Fórmula 1 para evitar que Ferrari se lo llevara ofreciéndole un asiento en monoplazas y autos sports. Murió el 24 de octubre de 71 en la carrera de la victoria para sustituir al Gran Premio de México que no se corrió ese año en Brands Hatch. Estaba en su mejor momento. 3. Tom Kristensen. El danés es conocido como Mr. Le Mans. Nació en 1967, fue un gran kartista, pero sin dinero. Para 1989 ya corría turismos. En 91 se coronó campeón de la Fórmula 3 alemana y emigró a Japón, donde fue monarca también de Fórmula 3, pero en 93 subcampeón de turismos, corrió la Fórmula Nippon y logró triunfos en todos ellos. Retornó a Europa a la Fórmula 3000, también logró triunfos, por lo que en 97 Tyrrell lo usó como probador en Fórmula 1. Ese año logró su primer triunfo en Le Mans con el equipo Joest e inició una serie de participaciones que culminaría en 2014 sumando otras 8 victorias en Le Mans, 6 de ellas seguidas entre 2000 y 2005. En 98 corrió prototipos para BMW y con ellos ganó en Sebring en 1999 y luego añadiría otros 5 triunfos en las 12 horas de la clásica de Florida, ya dentro de la serie American Le Mans, y también conquistó la Petit Le Mans en 2002 en la misma ALMS. Sus victorias fueron casi siempre con Audi a partir de 2000 y compitió en el DTM entre 2004 y 2009 y también ganó en el BTCC en 2000 con Honda y ganó en Le Mans en 2003 con Bentley, que era un Audi disfrazado nada más con techo porque eran marcas del grupo Volkswagen. Con sus victorias elevó a Audi a marca Premier comparable a Mercedes y a BMW, algo que era impensable el siglo pasado. 2. Jack Hicks, otro belga nacido en 1945. Ese fue también campeón de motos europeo de trial y debutó en turismos en 65 y en 66 ganó las 24 horas de Spa. En 67 fue monarca europeo de Fórmula 2 con la escuadra de Tyrrell y también ganó en el Mundial de Resistencia por primera vez. Cooper lo debutó al final de la temporada en Fórmula 1 y Ferrari lo firmó en 68 cuando fue ganador del Gran Premio francés en la lluvia y quedó cuarto en el campeonato. Luego sería subcampeón en 69 y 70 y con Ford en 1969 ganó las 24 horas de Le Mans haciendo pareja con Jackie Oliver. Luego corrió con Ferrari prototipos Fórmula 1, en 72 le dio el título a Ferrari en Sport, pero le tocó la era de vacas flacas en Maranello en Fórmula 1. Sin embargo, ganó otra vez Le Mans, pero con Mirage en 1975 y tras firmar con Porsche en 76 ganó otras 4 veces para sumar 6 y fue también ganador de la mayoría
mayoría de las clásicas de resistencia, además de los títulos mundiales de 82 y 83. Ganó también la Bathurst Mill en Australia, en Superturismos V8, y corrió el Dakar 14 veces, logrando el triunfo en 83 con Mercedes, y fue segundo con Porsche y Peugeot. Muy versátil, y en la lluvia era el único que se le comparaba a Pedro Rodríguez. El número 1 es obviamente Pedro Rodríguez, el mejor piloto de resistencia de la historia y probablemente el mejor piloto en la lluvia también en la historia. Nacido en 1940, fue campeón de motociclismo como muchos de los otros pilotos. A los 13 años brincó a los autos, aunque tardó en despegar más que su hermano Ricardo, quien se dice que era mejor que él. Hicieron pareja en muchísimas clásicas, ganando en París, en otros lugares y dando siempre la batalla, incluyendo las 24 horas de Le Mans 61 y 62, que iban batiendo al equipo oficial de Ferrari con un Ferrari privado del año anterior. Corrió con consistencia en las 24 horas de Le Mans desde 1958. Tras haber ganado en Fórmula 1 en su novena participación en 1967, en 1968 ganó las 24 horas de Le Mans con Lucien Bianchi y le dio el título a Ford. Él había corrido la mayor parte de los años con el North American Racing Team, que era equipo privado de Ferrari, pero en 70 fue contratado por el equipo Wire, que representaba a Porsche, y les dio el título mundial con victorias en Daytona, Brands Hatch, Monza y Watkins Glen, y luego en 71 repitió la dosis al ser campeón mundial nuevamente y darle el título de nuevo a Porsche con otras 4 victorias. Es el único en triunfar en Daytona en las 3 distancias que se tuvieron, las 3 horas, los 2000 kilómetros que era la Continental y las 24 horas, y en total 4 victorias, y fue el piloto entre 1961 y 71 con más victorias en resistencia en toda una década, y muchos de sus récords siguen vigentes, como la posición de privilegio en Le Mans a los 23 años, el más joven en lograrlo, y obviamente esa vuelta de 1971 que implantó un récord que nunca será roto porque el circuito cambió en 3:13:9. Corría lo que fuera y donde fuera, y en una fecha de interseries en el Nürburgring murió el 11 de julio de 1971 en un Ferrari prestado. Se puede decir mucho acerca de este número 1, pero es importante saber que el mejor auto del siglo XX en competencia lo nombraron los periodistas al Porsche 917, y el hombre que más ganó con el Porsche 917 fue Pedro Rodríguez, el dominador. Por eso es el número 1. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Si les gusta, denle un like. Si no les gusta, denle dislike. Y no olviden compartirnos por qué en sus comentarios. Si les interesan este y otros temas, pueden suscribirse al canal o a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, o nuestro sitio web en fast-mediomag.com. Si quieren recibir notificaciones cuando subamos videos, denle click a la campanita. Y recuerden, somos Fast Mag, somos Racing 24/7 365.